La guerra sería el destino de una generación de judíos de Palestina, la tierra de Israel. Ellos y sus padres lucharon durante medio siglo movidos por el sueño de la soberanía judía. Y a ellos se unieron judíos de países árabes y supervivientes de la tragedia europea que vagaban en busca de una tierra a salvo de persecuciones. Egypt? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Palestina estaban decididos a establecer un Estado. La primera manifestación de la soberanía judía en la tierra de Israel en 2000 años. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron para establecer dos estados, uno judío y otro árabe, en una Palestina dividida. Los árabes juraron resistirse a la creación del Estado judío, incluso con la guerra. Este documental es la historia de esa guerra. Israel, el nacimiento de una nación. Primera parte. Esta es la tierra de Israel, también llamada Palestina desde la conquista romana 2000 años antes. Un territorio de casi 500 kilómetros de largo por 60 de ancho, por el que se ha luchado durante siglos. Y por el que se lucharía otra vez. La partición daba a los judíos de Palestina un pequeño estado en la tierra de Israel. Áreas de población predominantemente árabe se convertirían en parte del Estado árabe, incluyendo la mayor parte de Galilea. Zonas de mayoría judía seguirían siendo judías, incluso el Negev. Jerusalén, en el centro del mapa, sería internacionalizado. Los ingleses habían conquistado Palestina durante la Primera Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones había autorizado un mandato británico para gobernar el país. Palestina no parecía un territorio bajo mandato, sino parte del Imperio Británico, un imperio bajo estado de sitio después de la Segunda Guerra Mundial, con los pueblos luchando por su independencia. Los ingleses habían gobernado Palestina durante 30 años. Se establecieron más de 30 fuertes británicos por todo el país para controlar carreteras y cruces estratégicos. Los fuertes se construyeron en 1936 contra la revuelta árabe. En 1948, cuando los británicos preparaban la retirada, fueron escenario de cruentas batallas por su control entre árabes y judíos. Este fuerte de Getcher estaba localizado cerca del ferrocarril que cruza el río Jordán, que unía Palestina con Transjordania y Siria. Este era el fuerte policial de Latrun, en el centro del país, que dominaba la entrada al desfiladero que conducía a Jerusalén desde la llanura costera. La población judía de Palestina era de solo 600.000 personas cuando comenzó la Guerra de la Independencia. Pero de esa pequeña comunidad surgió un grupo de personajes de excepcional valor. Era una generación de la que se esperaban granjeros y agricultores, pero se hicieron líderes en una serie de tumultuosos acontecimientos. David Ben Gurión era el jefe de la agencia judía y llegó a ser primer ministro de Israel. Yigal Allon era un audaz comandante militar, un israelí nativo. Su colega Isaac Rabin también era israelí. Yigal Yadin fue un admirable estratega que se convirtió en jefe del Estado Mayor y más tarde en famoso arqueólogo. Moshe Dayan también dejó huella en la Guerra de la Independencia israelí. Fue soldado y hombre de Estado.
Menachem Begin fue el cabecilla del Irgun, empeñado en la causa de la soberanía judía de todo el territorio, no de la partición. Los judíos de Israel estaban divididos en una serie de ejércitos o agrupaciones militares. Todos ellos habían sido clandestinos durante el mandato británico, entrenados a escondidas de la policía inglesa. La Haganá era el más fuerte de los ejércitos anteriores al Estado. Dependía del jefe de la agencia judía, David Ben Gurion. Cuando comenzó la guerra, la Haganá contaba con 32.000 soldados registrados y 13.000 armas, en su mayoría fusiles. La Haganá tenía munición para 3 días escasos de lucha. El Palmaj era una unidad de comandos de élite que reclutaba a sus miembros en las cooperativas agrícolas o kibutzim. También era parte de la Haganá, pero tenía un mando semi-independiente. En vísperas de la guerra, el Palmaj tenía 3.000 combatientes en sus filas. El Etzel, o Irgun, era una fuerza de extrema derecha, implicada en acciones terroristas contra británicos y árabes. Contaba con unos 2.000 hombres. Después de la decisión de las Naciones Unidas de dividir Palestina, el sueño del Estado judío de la tierra de Israel estaba amenazado por la dura realidad de las armas. 3 días después de que francotiradores árabes atacaran un autobús civil en la costa mediterránea matando a 5 judíos, los árabes asaltaron el centro comercial judío en Jerusalén a las afueras de la puerta de la antigua Jaffa, provocando el caos y la destrucción y reduciéndolo a cenizas. No hubo muertos, pero la población judía quedó conmocionada. En Jerusalén, las comunidades árabes y judías estaban a punto de entrar en guerra. Las patrullas británicas pretendían asegurar la paz y el orden. Mientras tanto, los ingleses formulaban planes secretos para su salida del país. El líder de los judíos palestinos era David Ben Gurion. Era respetado y temido entre sus colegas. Ben Gurion quería luchar contra los árabes, frenar el poder del disidente Irgun y forjar una nación judía. Su visión de un Estado democrático judío y su estrategia para conseguirlo determinó la lucha de los nuevos israelíes contra sus enemigos. Según los patrones militares convencionales, algunas de las decisiones de Ben Gurion resultaron insólitas. Estaba decidido a proteger Jerusalén, símbolo histórico y religioso del Estado y la nación judía, y a hacerlo contra la opinión militar. La ciudad estaba lejos de la llanura costera, sujeta al asedio árabe y muy difícil de defender. Ben Gurion también se había comprometido a defender todos los asentamientos judíos. Al sur de Jerusalén estaba Gush Etzion, un grupo de 4 pequeñas cooperativas agrícolas, o kibutzim, con solo unos cientos de residentes. Gush Etzion estaba fuera de la frontera del Estado judío, en el plan de partición de las Naciones Unidas. A principios de enero, un oficial del Palmaj, Uzi Narkis, se convirtió en comandante de Gush Etzion. Enseguida, cuando vi aquel cerco, comprendí que estaban sentenciados. No había ninguna posibilidad de que sobrevivieran los 4 pequeños kibutzim que ya estaban sitiados. Los convoyes procedentes de Jerusalén debían cruzar una serie de pueblos y carreteras controladas por los árabes. A los pocos días de la llegada de Narkis, los habitantes de los pueblos vecinos atacaron el asentamiento. Fue la mañana del 14 de enero. No creo haber visto tantos árabes en ese valle de ahí, llamado el Valle de los Bendecidos. Cientos, miles de ellos se movían lentamente hacia Kfar Etzion.
Narkis recibió un mensaje por radio de un kibutz cercano de que los árabes habían parado a desayunar antes del asalto. Esa pausa le dio la oportunidad perfecta y autorizó el ataque. El pelotón del Palmaj les sorprendió en mitad del desayuno. Les rodeó y les atacó. Todos se retiraron. Hubo muchos muertos y heridos. Ese fue realmente el comienzo del ataque. Los soldados judíos estaban escasos de armamento y munición. Narkis solicitó ayuda al centro de mando del Palmaj en el kibutz Ma'ale HaHamisha. Se autorizó una misión especial. El 15 de enero por la noche, 35 hombres, incluyendo muchos estudiantes de la Universidad Hebrea, se dirigieron a pie por las colinas para llevar refuerzos a los defensores de Etzion. No tenían radio. Un árabe con el que se encontraron les indicó mal y movilizó a los lugareños contra ellos. Murieron los 35. Los árabes de los pueblos limítrofes se congregaron para ver a los muertos. Estas fotografías fueron tomadas después por fuerzas israelíes. Los cuerpos estaban mutilados. Fue muy duro. Los árabes y los palestinos estaban en guerra. Pero nadie entendía por qué habían tenido que mutilar al enemigo. La matanza de 35 hombres llevó a los hogares la realidad de una guerra sucia con los judíos palestinos. El entierro fue lúgubre. Las imágenes de los cuerpos mutilados no fueron mostradas al público. El jefe civil del kibutz, Kfar Etzion, era David Ben David. Fue un golpe muy duro. Temíamos que el destino de esos 35 hombres pudiera ser también el nuestro. Había muchas opiniones. Algunos eran fuertes, otros no lo éramos tanto. Pero tuvimos la sensación de que nos esperaba un destino muy duro. En febrero, quizá por primera y única vez, Ben Gurión autorizó una retirada de un asentamiento. Esta es la colonia juvenil de Ben Shemen, situada cerca de la ciudad árabe de Lod y fuera del Estado judío, según la partición de las Naciones Unidas. Este documento, inédito hasta hoy, fue tomado por uno de los profesores de Ben Shemen y guardado en un cajón durante 50 años. Los jóvenes eran supervivientes del Holocausto. Soldados británicos y de la Haganá los acompañaron. Viajaron a Kfar Bitkin, un pueblo de la costa mediterránea en territorio judío, donde esperaban encontrar refugio. La batalla también se desarrollaba al norte del país. Las ciudades septentrionales estaban mezcladas, incluyendo judíos y árabes. Haifa, en la costa, era el principal puerto del país y seguía bajo control británico. Los ingleses usaban su poder para contener la emigración judía. Aunque la mayor parte de Galilea la ocupaban pueblos árabes, los kibutz israelíes estaban diseminados por toda la zona. Un ejército de liberación árabe operaba con el respaldo del ejército sirio. Controlaba las llanuras del norte. El 16 de febrero atacaron Kiryat Zevi, un kibutz religioso en el valle del Jordán. Los judíos sofocaron el ataque. Murieron un judío y 40 árabes. Para guardar las apariencias, los árabes reivindicaron la victoria alegando haber matado a 300 judíos. En Jerusalén también había un frente abierto. El 22 de febrero hubo una gran explosión en la calle Ben Yehuda. 47 judíos murieron y 130 resultaron heridos. Los judíos se enfurecieron.
Sospechaban la implicación de desertores del ejército británico que ayudaban a los árabes a colocar bombas. El 11 de marzo hubo otra explosión, esta en un edificio de la agencia judía en el centro de Jerusalén, de hecho, la sede del gobierno judío. Un antiguo empleado árabe del consulado de los Estados Unidos dejó un coche bomba en la entrada. La explosión mató a 12 judíos. Los pueblos árabes que rodeaban Jerusalén suponían un cerco sobre la ciudad, aislándola de la costa. Los árabes podían hostigar y atacar convoyes, provocando heridos y muertos. Un grupo del Palmaj recibió la orden de ocupar la carretera a Jerusalén. Tzipi Nerilla, una enfermera de 17 años, era miembro de la brigada. Los árabes esperaron allí, en esa colina de abetos. Habían informado a los pueblos de la zona de nuestra llegada, entre ellos a Bet Mahsur, a Saris y a otros pueblos árabes. Esperaron arriba hasta que aparecimos. Entonces bajaron hasta la carretera, disparando a los neumáticos. Se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, porque caían sobre nuestros convoyes. Cada intento era una aventura desesperada. Detuvieron a unos cuantos convoyes, saqueándolos y matando a sus ocupantes. Murieron muchos judíos. Algunos lograron pasar. El mito y la leyenda crecieron mientras se intensificaba la batalla. Un joven poeta escribió: los convoyes atraviesan la ciudad. Nuestros muertos se apilan a ambos lados de la carretera. El esqueleto de hierro está tan mudo como mi amigo Bab el-Wad. Recordad siempre nuestros nombres. Bab el-Wad, en la carretera a la ciudad. Los esqueletos de hierro permanecen en la carretera de Jerusalén como recordatorios de la batalla. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos europeos habían intentado desesperadamente entrar en Palestina, pero se veían bloqueados por las restricciones británicas. Muchos de esos judíos eran supervivientes del Holocausto. No soñaban solo con un refugio en Israel, sino con una vida a salvo en un Estado judío. La vigilancia británica de la costa palestina era constante. Aunque los ingleses consiguieron entorpecer el paso a los judíos, provocaron en los refugiados una mayor determinación por alcanzar la tierra que consideraban su hogar. El barco de la Haganá, una Fraid, sin temor, fue uno de los que detuvieron. Sus pasajeros fueron enviados a campos de detención en la isla de Chipre, a 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, algunos judíos europeos ya habían logrado burlar la vigilancia británica. Entre ellos estaba uno de los pocos que sabían cómo disparar una ametralladora, un superviviente del Holocausto, partisano en los bosques de Polonia, que después había entrenado a otros en el campo de desplazados de Bergen-Belsen. Su nombre, Menahem Ullman. Decidí venir aquí para crear un país, para casarme y criar a mis hijos. Un país para mí y para todos los descendientes de los muertos en el Holocausto europeo. Esta batalla iba a ser como la del gueto de Varsovia. No había posibilidad de huir, pero teníamos que luchar. Abril de 1948 sería conocido como el mes cruel, un mes que determinaría el rumbo de la guerra. Dentro de Jerusalén se luchaba por el control de cada barrio. Había victorias judías, pero también muchas bajas. Se estrechaba el cerco árabe a Jerusalén. Los judíos de la ciudad apenas tenían algo para comer o beber. Cada gota de agua era un bien preciado. Se estimó que solo había alimentos para 2 semanas. Disparaban proyectiles desde la ciudad antigua y los pueblos árabes de los alrededores. Habían ocupado zonas judías, pero no había contigüidad territorial, dificultando así la defensa.
El barrio hebreo de la ciudad antigua, poblado en su mayoría por judíos, se reforzó con hombres de la Haganá y el Palmaj. En el extrarradio de Jerusalén, pobladores y tropas irregulares árabes rodeaban la ciudad, asaltando los convoyes de abastecimiento. Los judíos sufrieron terribles pérdidas. Menachem Ullman fue testigo presencial. Tengo recuerdos de muertos, de vivos, de sacrificio, patriotismo, de gente unida, preparada para cualquier eventualidad. El nombre de la acción era Muerte o Victoria. A principios de abril, el Palmaj, emplazado en las colinas, planeaba un ataque para liberar el pasillo de Jerusalén y permitir el abastecimiento a la ciudad. Estas secuencias muestran a los soldados árabes preparándose para la batalla en una de las colinas. El cámara los acompaña en su